Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a un vídeo que ya os prometí ayer sin ir más lejos. La guía de visionado de Akira Kurosawa. Un vídeo que yo considero bastante necesario, bastante interesante, no solo porque haya comentado aquí en el canal bastantes películas de este grandísimo cineasta, sino también porque es un director que tiene una filmografía muy extensa. Es decir, una filmografía que abarca títulos que se hicieron desde los años 40 del pasado siglo XX hasta la década de los 90, década en la que este director falleció, nos abandonó por desgracia. Pero bueno, el caso es eso, que yo Akira Kurosawa creo que ya he dejado claro en las dos tandas de vídeos que le he dedicado aquí en el canal. La primera tanda la hice el año pasado y la segunda la acabo de terminar ayer mismo. Pues creo que ya dejé claro en ambas tandas lo mucho que me gusta este director. Akira Kurosawa, ya digo, para mí es uno de los mayores directores de cine que han existido. Y creo que dejé claro no solo lo mucho que me gusta Kurosawa, sino también lo importante que es cuando dije que Akira Kurosawa es al cine lo que Osamu Tezuka al cómic. Es un director que fue, totalmente revolucionario, influenció a multitud de cineastas de diferentes países. Y el cine no sería lo que ha sido a lo largo de las décadas de no haber sido por estas auténticas obras maestras, auténticas obras de arte que hizo Akira Kurosawa. Para mí Akira Kurosawa es uno de mis directores favoritos y le pongo prácticamente a la misma altura que otros directores de cine que me encantan, como por ejemplo Yasujiro Ozu. Así que nada, después de esta breve introducción, me pongo de lleno a comentar qué recomiendo, por dónde empezar, dónde ver las películas de este director, que eso es algo muy importante a la hora, eso es algo que he tenido muy en cuenta a la hora de confeccionar esta guía de visionado, el hecho de que las películas de este director a día de hoy, a fecha en la que grabo este vídeo, a junio de 2020, y espero que durante mucho tiempo más estén disponibles, es algo que he tenido muy en cuenta porque hay algunas películas de este director, las que comenté en esta segunda tanda de hecho, que no están disponibles a la venta en DVD, al menos aquí en España, ni tampoco que yo sepa en plataformas de streaming. Sé que están disponibles en el mercado anglosajón, en Estados Unidos y en Reino Unido, no solo en DVD, sino también en formato Blu-ray, pero aquí en España a fecha de hoy todavía no, Esperemos que a contracorriente la saque, que de momento va muy bien sacando la filmografía de este director, rescatándola y también poniéndola a disposición de mucha más gente en plataformas de streaming como por ejemplo Filmin o Amazon Prime. De hecho en Filmin es donde hay más películas de Kurosawa, así que yo os animo a haceros una cuenta en Filmin porque además de Kurosawa también os encontraréis ahí la filmografía de, no toda, pero sí las mejores películas de Yasujiro Ozu, director que ya he mencionado y que ya he dicho que pongo a la misma altura que Akira Kurosawa. En Amazon Prime, por lo que he estado viendo hoy mismo, también hay películas de Akira Kurosawa, pero en Filmin hay más, hay más. Aunque las que hay en Amazon Prime también están muy bien. Películas como Yojimbo, La fortaleza escondida. Y en este vídeo lo dicho, lo que he hecho es escribir aquí en mi cuadernillo tres opciones, tres maneras, tres caminos que podéis tomar a la hora de introduciros en la magnífica e influyente filmografía de este grandísimo director. El primero es el más recomendable de ellos.
Más que nada porque en esta opción A, que es así como he llamado este camino, os encontraréis películas que a fecha de hoy, a junio de 2020, o bueno, julio de 2020, en el momento en el que estáis viendo este vídeo, yo lo estoy grabando a finales de junio de 2020, pues son películas que ya he dicho que son fácilmente, que están asequibles, si no las encontráis en vuestro centro comercial o en la tienda más cercana en Blu-ray o en DVD, os las encontraréis en plataformas como las que he mencionado, como en Filmin o Amazon Prime. Y yo pienso que por eso ese es el camino más recomendable. Además que son películas que ya digo, que ya he comentado aquí en el canal y son muy buenas. Bueno, en primer lugar comienzo, opción A. La opción A, pues bueno, en primer lugar yo pienso que lo mejor para comenzar con Kurosawa es con esta película, con Yojimbo. Yojimbo, protagonizada por Toshiro Mifune, el actor fetiche de Kurosawa, un actor que, bueno, ya lo dejé bien claro en las 2 tandas de películas de Kurosawa que he realizado aquí en el canal, que bueno, que es pues el actor que más aparecía en las películas de este director. Y yo pienso que esta es la película más asequible de Akira Kurosawa. Es una película que además, si habéis visto la película de Sergio Leone por un puñado de dólares, pues os resultará familiar el argumento y tal. Y es que, por un puñado de dólares de Sergio Leone no dejaba de ser una adaptación al mercado occidental de este clásico de Akira Kurosawa, Yojimbo. Una película que ya digo, que yo pienso que es bastante asequible. Ahora bien, también podéis empezar, en vez de por Yojimbo, por esta otra que tengo aquí, por La Fortaleza Escondida. Es decir, da igual, podéis empezar por Yojimbo, que fue la película que inspiró a Sergio Leone a la hora de hacer Por un puñado de dólares, o por La Fortaleza Escondida, que, hablando de inspiraciones y tal, esta es la película que inspiró a George Lucas a la hora de hacer Star Wars, junto con otras tantas de Kurosawa, como el mismo director dijo en una entrevista que además, ya lo dije en el videocomentario de esta película, podéis encontrar en esta edición en Blu-ray que edita a Contracorriente Films, una gran editora a Contracorriente. Le pone mucho mimo a sus ediciones y la verdad es que son una delicia. Pues eso, podéis empezar o por Yojimbo o por La Fortaleza Escondida. Y ambas además están disponibles tanto en Filmin como en Amazon Prime. O sea que son 2 buenas puertas de entrada a la filmografía de Akira Kurosawa. Pues eso, Yojimbo o La Fortaleza Escondida, ¿vale? Eso es por donde recomiendo empezar. Después, independientemente de hayáis empezado por Yojimbo o por La Fortaleza Escondida, os recomiendo continuar con Los 7 Samuráis. Bueno, Los 7 Samuráis pues es considerada la gran obra maestra de Akira Kurosawa, una película increíble que, a diferencia de las 2 anteriores, no deja una sensación agradable en el espectador. Y es que las películas de Kurosawa, ya lo dejé claro, son películas que no todas acaban bien, algunas acaban bien, otras acaban mal y otras dejan una sensación más o menos agridulce en el espectador. Y esta película es una película épica que tiene de todo. La verdad es que es una película que a mí me parece una obra de arte a todos los niveles. Es impresionante lo influyente que es, ya no solo en posteriores películas que hicieron diversos cineastas de diferentes países, sino también lo influyente que es esta película en series de manga y de anime. O sea, esta película es, su influencia es inmensa. Y es una película que, ya digo, que tiene un final que estas semanas se ha estado repitiendo bastante en mi cabeza por todo lo que ha sucedido. Un final bastante duro pero necesario, y más en los tiempos que corren. Es lo que suelo comentar, que las películas de Kurosawa yo las reviso todos los años y no me canso de volver a verlas una y otra vez, y cada vez que las vuelvo a ver pues aprecio en ellas nuevos matices y las siento más necesarias, incluso a cada año que pasa. Las siento más necesarias. Los 7 Samuráis, una película
Es larga, ya os lo digo, es larga. Tiene un ritmo, al igual que otras de Kurosawa, pausado. Es una película que, ya digo, recomiendo verla con todos los sentidos puestos en ella, no alternándola. Bueno, esto, yo cualquier película recomiendo que cuando la vayáis a ver, da igual que sea de Kurosawa como de cualquier otro director, yo recomiendo que dejéis el móvil a un lado y cualquier tipo de distracción y os centréis al 100% en lo que estáis viendo. Porque si no, os dispersáis y os perdéis la mitad. Y también es una película que ya digo, que al tener un ritmo pausado y tal, no se la recomiendo a gente que tenga la capacidad de concentración de un niño pequeño. Es decir, es una película que, al igual que otras tantas de Kurosawa, requiere de concentración por parte del espectador. Es una película que, al igual que el resto de las que voy a recomendar aquí, bueno, al igual que el resto de las que voy a mencionar aquí y que ya he comentado y recomendado en el canal, pues deja mucho pozo y que hace reflexionar al espectador. Algunas de las que os voy a mostrar incluso me cambiaron. Ya lo dejé claro, pero en sus respectivos videocomentarios, prefiero llamarlos videocomentarios en lugar de críticas, porque crítica suena más a la verdad absoluta y no me gusta llamar a mis vídeos críticas. Pero vamos, ya dejé claro en muchos de ellos que las películas de Kurosawa, a mí la verdad es que son películas que me influenciaron mucho a la hora de madurar como persona. Y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. De hecho, no me he visto toda la filmografía de Kurosawa, aún me quedan algunas suyas por ver, y lo hago adrede para eso, para tener esa sensación de que siempre me va a quedar una nueva película nueva por descubrir de este gran cineasta. No quiero terminar de vérmelas todas, pero bueno, algún día terminaré, no queda otra. Bueno, la siguiente película, después de Los Siete Samuráis, es pues una de dos. O La Fortaleza Escondida o Yojimbo. Si habéis empezado por Yojimbo, pues después os veis Los Siete Samuráis y luego en tercer lugar La Fortaleza Escondida. Si habéis empezado por La Fortaleza Escondida, pues luego os veis Los Siete Samuráis y luego en tercer lugar Yojimbo. Eso ya depende de cuál hayáis elegido en primer lugar, si Yojimbo o La Fortaleza Escondida. Así que, lo dicho, Yojimbo, Los Siete Samuráis y La Fortaleza Escondida. O bien, La Fortaleza Escondida, Los Siete Samuráis y Yojimbo. Y en cuarto lugar, pues la película que recomiendo es Trono de Sangre. Esta película, no voy a decir que es mi favorita de Kurosawa, no voy a decir eso, pero sí voy a decir que es la que más veces he visto de este director. Y es que es una película en la que me maravilla por su atmósfera. Tiene una atmósfera que me parece fascinante. El uso que hace de la niebla este director en esta película es algo impresionante. Y además me hace reflexionar mucho sobre la ambición humana y sobre cómo el tiempo hace que incluso los hombres más, incluso las personalidades más importantes dentro de lo que es la historia de la humanidad, pues no sean nada dentro de lo que es la inmensidad del tiempo, dentro de lo que son las brumas del tiempo. Y es una película muy, muy interesante. Además es una adaptación de Macbeth, de William Shakespeare, pero trasladada a lo que es la cultura japonesa. O sea, del mismo modo que comentaba antes que Sergio Leone adaptó a lo que es el público occidental la película Yojimbo por un puñado de dólares, pues Kurosawa adaptó Macbeth de William Shakespeare a lo que es Japón, la cultura japonesa. Una película, ya digo, impresionante. Para mí, ya digo, en cuanto a ambientación es la que más me maravilla. Y por eso tiendo mucho a revisarla, porque yo la ambientación en una película es un elemento que valoro enormemente. Luego, en quinto lugar, pues bueno, ya nos dejamos de samuráis y de películas ambientadas en el Japón medieval y pasamos a una película ambientada en la época en la que se estrenó, a finales de los años 60. Y esa película, bueno, a finales no, perdón, me he confundido, a principios. Esta película es de 1963, me he confundido, perdón. El infierno del odio, una película, ya digo, ambientada en el Japón de los años 60,
que a mí la verdad, vamos, me encantó. Es una película es un thriller, una película de género negro, vamos, que a mí me parece una película impresionante con un final que te deja, vamos, choqueado, te deja en estado de shock. Un cierre que, vamos, que da paso a los créditos que me parece de los finales más impactantes que he visto en una película. Es una película que hace reflexionar mucho sobre la diferencia de clases sociales y también sobre ese sentimiento de odio que hoy en día está bastante presente en mucha gente, ese sentimiento de crispación generalizada. Pues esta película hace reflexionar bastante sobre eso, hace reflexionar bastante sobre temas de rabiosa actualidad, y la considero una película increíble en ese sentido, de cómo ya Kurosawa en los años 60 trataba temas tan en boga hoy en día. El infierno del odio, una película, vamos, increíble. Esa es la... Vamos, en quinto lugar, ya digo, recomiendo pues ver esta película, El infierno del odio. Ya luego, pues volvemos al Japón medieval con las películas más épicas que hizo Kurosawa en los años 80. Películas como Kagemusha, una película, vamos, épica con grandes batallas, con, vamos, muchos extras, muchos samuráis a caballo ahí en el campo de batalla y tal. Y una película muy interesante que gira en torno a la figura de Shingen Takeda. Un personaje histórico que, bueno, ya a más de uno le sonará de aquí del canal de haberle mencionado, porque ya comenté mangas en los que aparecía este personaje histórico, como por ejemplo, sin ir más lejos, el manga Shingen Takeda, el tigre de Kai, de Kazuo Koike y Yoshiki Kojima, que, dicho sea de paso, estos dos autores, los mangas que hicieron de samuráis, como el citado Shingen Takeda o Hanzo, el camino del asesino, pues eran mangas inspirados por las películas de Kurosawa. De hecho, le consideraban su cineasta favorito, y se nota mucho. De hecho, los mangas de Kazuo Koike y Yoshiki Kojima son lo más cercano en manga a las películas de Akira Kurosawa. Pues esta película, ya digo, es muy interesante por eso, por cómo trata la figura de Shingen Takeda desde el punto de vista de uno de esos dobles que tenía para engañar al enemigo. Pues eso, Kagemusha. Una película que, ya digo, pone aquí, presentada por George Lucas y Francis Ford Coppola, directores que, ya digo, que le debían mucho a Akira Kurosawa. La siguiente película es incluso aún más épica que la anterior, y es Ran. Una película que, ya digo, si Kagemusha os parece épica, esta es incluso más épica. Y tiene un ritmo más rápido que el de Kagemusha. Y yo la recomiendo precisamente por eso. No solo porque se estrenó después de Kagemusha, a mediados de los 80, sino también por eso, porque tiene un ritmo más rapidito, y quizás a quien se le pudo atragantar un poco Kagemusha por este ritmo tan pausado que tiene, pues igual eso se soluciona al ver luego pues Ran, el hecho de eso, de sentirse más a gusto viendo una película de Kurosawa. Y por eso la recomiendo después de Kagemusha, y también, ya digo, porque fue la que se hizo después. Estas dos películas, Kagemusha y Ran, son las dos películas más caras de Kurosawa, las más épicas, en las que hubo un mayor despliegue de medios, y ambas también están protagonizadas ya no por Toshiro Mifune, sino por Tatsuya Nakadai, que es otro actor que, bueno, que ya pudimos ver en otras películas de Kurosawa, como en Yojimbo, sin ir más lejos, o en El infierno del odio, y que es otro de los grandes actores que ha habido en la historia del cine. Iba a decir en la historia del cine japonés, pero no, en la historia del cine, porque Tatsuya Nakadai, protagonizó la película Harakiri de Kobayashi, y para mí esa película, es la mejor película de samuráis que se ha hecho en la historia. Y bueno, después de haber visto estas películas, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas, pues ya recomiendo finalizar esta opción A con Vivir. O sea, después de haber visto estas películas, yo recomiendo ver Vivir, una película hecha en los años 50, ambientada, pues eso, en la época en la que se filmó, en los años 50, y protagonizada por Takashi Shimura, que es otro rostro conocido en las películas de Kurosawa.
Una película que, bueno, ya lo dije en su respectivo video comentario, pero lo digo ahora, ya de paso. Es una película que a mí la verdad me impactó de una forma impresionante. Y es que es una película que me cambió incluso mi forma de pensar y me cambió, lo voy a decir así, la vida. Es una película que desde que la vi, digamos que se me hizo más fácil el seguir adelante en mi día a día. Y es que es una película que ya digo, que como el título indica, trata sobre la vida, tiene como protagonista a Takashi Shimura interpretando a un personaje al que le detectan cáncer, un cáncer terminal, y bueno, es una película existencial totalmente y de cómo este hombre pues decide vivir sus últimos días. Yo cuando vi la serie Breaking Bad me acuerdo que pensaba que estaba ante una versión gamberra de esta película. Y en parte, ya digo, los creadores de dicha serie de Breaking Bad decían que parte de su inspiración de la premisa argumental de Breaking Bad viene de esta película. Pero ya digo, esta es una película mucho menos... no es tan gamberra como Breaking Bad, ni de lejos. Pero es muy interesante, ya digo, que es una película que a mí me cambió la vida mejor. Y me hizo, vamos, es una de estas películas de Kurosawa junto con las otras que ya os he mostrado, como Los Siete Samuráis o El Infierno del Odio, que las llevo presentes en mi día a día y que me han ayudado mucho. Y después de haber visto Vivir, pues ya os recomiendo ya ver lo que vosotros queráis. Ya ahí elegid vosotros. Yo pienso que ya digo, es una guía de visionado para comenzar con la filmografía de Kurosawa. Y ya después de haber visto estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas, pues ya a partir de ahí ya sed vosotros los que decidáis. Porque ya digo, la filmografía de Akira Kurosawa es muy grande, ha hecho muchas películas. Y ya digo, las probabilidades de que os sigáis topando con películas que os maravillen, como todas estas que ya he recomendado, son altas. Películas como Rashomon, que es una película increíble que trata sobre la verdad. Es quizás la película más filosófica de Kurosawa, todo se ha dicho, a mí me encanta, porque es una película que trata sobre la verdad, sobre cómo tres personas, bueno, una serie de individuos, creo que eran tres, la tengo que revisar, no la he revisado este año, tres individuos, creo que eran, vamos, tres individuos, pues hablan sobre un suceso que han presenciado, sobre un crimen que han presenciado, y cada uno te cuenta su propia versión. Y claro, las tres versiones son diferentes, tienen puntos en común, y es una película que te hace reflexionar sobre la verdad, sobre si esos personajes en realidad están diciendo la verdad o no, o si bien están diciendo la verdad, pero están contando la verdad que se han autoconvencido de que es lo que han visto, lo que ha sucedido, etc. Es muy interesante Rashomon. Otras películas de Kurosawa que recomiendo pues son, por ejemplo, Barbarroja o, por ejemplo, Rapsodia en agosto. Ya digo, es un director con muchísimas películas, o películas como, por ejemplo, las que he comentado estos días, como El perro rabioso, que me encanta, ya lo dejé claro en su respectivo video comentario. Pero bueno, eso que os he comentado hasta ahora, en estos 20 y pico minutos de vídeo que llevo, según el cronómetro que tengo ahí detrás de la cámara, pues esta es la opción A y es la que considero a fecha de hoy la más recomendable por la disponibilidad más que nada. Por la disponibilidad y ya digo, porque las podéis encontrar en Blu-ray, en DVD y en plataformas como Filmin o Amazon Prime. Y puede que en otras plataformas, de las cuales no soy usuario, también las encontréis. No lo sé, ahí ya no he investigado, solo he investigado en esas dos plataformas de las cuales soy o he sido usuario. En el caso de Filmin, que tengo que renovar, hace unos meses que dejé de ser usuario. Pero vamos, que ya digo, que son películas que tenéis, que están asequibles, creo que Rani Kagemusha, no sé si están en estas dos plataformas que he mencionado, pero vamos, que las vi hace poco en DVD, en centros comerciales, como el Corte Inglés o FNAC. Esa es la opción A, la más recomendable a día de hoy, insisto. Pero luego está la opción B.
La opción B se caracteriza más que nada porque es la más personal. Y es que es la opción por la cual yo me decanté en su día. Hace años ya, hace ya bastantes años. Y es que yo opté por verlas no por orden cronológico, no por el orden en el que se estrenaron, sino por temáticas, ¿sabéis? Es decir, os voy a mostrar el orden que yo tomé, el orden, vamos, por el cual yo me decanté, que bueno, es también un orden bastante recomendable, vamos, a mí me sirvió, yo vamos, me convertí en un auténtico fan del cine de Kurosawa por haberlas visto en este orden, y bueno, si a mí me funcionó, puede que a otro también. De hecho, este orden es bastante asequible para toda aquella persona que tenga bien dominado el inglés, porque estas películas, tal cual las voy a recomendar, están recopiladas en packs que se editaron en DVD en Reino Unido. El sello, la editora BFI, las editó en packs. Y claro, yo, pues siguiendo el contenido de esos packs, me hice con las ediciones españolas que estaban a la venta de aquella. Y bueno, pues las vi pues, por eso, por género, por temáticas. Siguiendo el orden establecido por esos packs. Así que bueno, el orden pues os lo muestro. Empecé por Yojimbo, me encantó. Además yo cuando la vi pues eso, no pude evitar compararla con la película Por un puñado de dólares de Sergio Leone, que ya digo, me encanta Sergio Leone. Para mí El bueno, el feo y el malo es una de mis películas favoritas, me encanta. Y ya digo, es una película que yo disfruté en parte por eso, porque me recordaba mucho a Por un puñado de dólares, aunque por un puñado de dólares, como ya dije antes, pues es una película hecha pues a raíz de Yojimbo. Pues empecé por aquí, por Yojimbo, y luego me vi Sanjuro, una película con la que he iniciado esta segunda tanda que he hecho aquí en el canal de películas de Kurosawa. Y es que ambas películas están protagonizadas por el mismo personaje, o, lo que está claro, por el mismo actor interpretando un personaje idéntico. Vamos, en ambas películas Toshiro Mifune realiza la misma interpretación. Interpreta al samurái pues despreocupado, muy badass, muy tipo duro y tal. Y ya digo, Clint Eastwood a la hora de interpretar al hombre sin nombre en la trilogía del dólar de Sergio Leone se inspiró a la hora de dar vida a ese personaje en la actuación de Toshiro Mifune en estas dos películas. Yojimbo y Sanjuro, en ese orden, Yojimbo y Sanjuro. Esas dos fueron las primeras películas de Kurosawa que vi y las dos me encantaron. También recomiendo, esto no lo he dicho antes y lo tenía que haber dicho ya, vamos, al principio de este video comentario, antes de empezar con la opción A, que os veáis las películas de Kurosawa en versión original subtitulada. Esto no lo digo porque sea una persona que desprecia los doblajes en castellano, no. Soy una persona que piensa que hay doblajes y doblajes. Hay doblajes buenos, hay doblajes malos y doblajes hechos a destiempo. Y claro, en el caso de las películas de Kurosawa, pues estas ediciones en DVD, las ediciones en Blu-ray ya no, las ediciones en DVD que os estoy mostrando cuentan con un doblaje español hecho en el presente siglo, en los 2000, en la década de los 2000. Y claro, son doblajes un poco malillos, bastante malillos, hablando claro, en mi opinión, vamos. Y claro, la interpretación de Toshiro Mifune, ese ímpetu que le ponía a la hora de dar vida a estos samuráis y tal, se pierde en el doblaje. Y yo son películas que recomiendo ver en versión original subtitulada. En los Blu-rays, editados por a contracorriente, ya vienen directamente en versión original subtitulada en español. Vamos, ya vienen con las voces en japonés. Así que yo creo que en Filmin y en Amazon Prime también estarán así, con las voces en japonés exclusivamente y con los subtítulos en español. Pero eso, yo recomiendo ver todas las películas de Kurosawa, eso, en versión original con subtítulos en español. Eso vaya por delante, que es algo que recomiendo muy fuerte. La siguiente película que vi, la tercera que vi, fue Los Siete Samuráis. En esta edición en DVD, una edición en DVD en la que el máster de imagen pues ha quedado muy desfasado y tal. Se veía muy oscura la imagen, pero aún así la disfruté enormemente. Y ya digo, el final me dejó, vamos, catacroker. La siguiente película que vi fue Trono de Sangre, que, bueno, ya he dejado muy claro antes lo mucho que me gustó.
La verdad es que estas portadas de las ediciones en DVD me gustaban bastante. Portadas ahí con los carteles originales de las películas en Japón, vamos, los carteles japoneses, con los que tenían estas películas cuando se estrenaron en Japón. Pero vamos, también la imagen que le han puesto a las ediciones a contracorriente me gustan bastante porque le dan una coherencia a la colección Akira Kurosawa. Pero vamos, que estas portadas también me gustan bastante, con estos carteles así tan era Showa, tan propios del Japón de los años 50 y 60, pues me gustan mucho. Bueno, de los años 50, 60, 40, la era Showa es una era que duró bastantes décadas. Y luego la siguiente película que me vi fue La Fortaleza Escondida, que después de Los Siete Samuráis y Trono de Sangre, me pareció una película muy divertida, muy graciosa a ratos, a otros ratos lloraba porque tenía escenas muy duras, pero vamos, que es una película muy asequible y por eso ya dije antes que para empezar por Kurosawa yo pienso que junto con Yojimbo es la mejor opción. Luego ya, después de haber visto estas películas de samuráis, estas 5 películas, me puse a ver las películas que venían incluidas en un pack de Akira Kurosawa, ya dentro de lo que era el género negro, el thriller, el género policíaco, vamos. Y bueno, empecé con El Ángel Ebrio, una película de Kurosawa que funciona como película de yakuzas y también como drama social. Una película en la que este director retrató de una forma totalmente realista y sin manipular al espectador con ningún tipo de artificio cómo estaba el Japón tras la Segunda Guerra Mundial, cómo era el Japón de posguerra. Y es que esta película se estrenó en 1948, o sea, una película impresionante. Por ver eso, por cómo mostraba cómo era el Japón de posguerra sin hacer demasiado hincapié en ello. Y es que es otra cosa que me gusta mucho del cine de Akira Kurosawa, y es que en el cine de Kurosawa las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes hablan por sí solas. Es, para mí, cine en estado puro. Para mí eso es el cine, que las imágenes hablen por sí solas. La siguiente película que vi fue El Perro Rabioso, una película estrenada al año siguiente del Ángel Ebrio, y una película que ya más enfocada en lo que era el thriller policíaco, una película protagonizada por 2 detectives, encarnados por Toshiro Mifune y Takashi Shimura. Y una película que ya dejé claro en el vídeo comentario lo mucho que me gustaba. De hecho, es de los vídeo comentarios de esta segunda tanda, no, en general, entre las 2 tandas que he hecho en el canal de películas de Akira Kurosawa, que más he disfrutado, la verdad. Es que es una película que funciona a todos los niveles, como divertimento, como película que te hace reflexionar sobre temas sociales, ya digo, me encanta. Es una película muy bien equilibrada. El Perro Rabioso. Y luego, aprovecho para decir una cosa, que esto he dudado así un poquillo de si debería decirlo o no, porque no es muy... no sé si está muy bien que lo diga, pero hoy mismo, esta mañana, me la he encontrado en YouTube, pero bueno. Es que no sé si está... Claro, esto hace años pues estaba licenciado en España y tal, yo me la compré. Ya lo estáis viendo, me la compré en DVD. Pero a día de hoy, pues bueno, yo espero que a contracorriente la edite y que la gente la adquiera en Blu-ray o en DVD y que así pues nos lleguen más películas de este gran cineasta de forma oficial y que la gente pues no tenga que recurrir a lo piratongui. La siguiente película que me vi fue Los canallas duermen en paz. Una película, que tiene un final. Yo creo que esta es la película de Kurosawa que tiene un final más duro. Increíble. Esa reverencia final con la que se cierra la película. Esa reverencia final que da paso al título, a una pantalla en la que vemos el título de la película. Devastadora. Muy buena, muy buena. Una película en la que Kurosawa se quedó a gusto criticando lo que es el capitalismo salvaje y la corrupción que hay entre grandes conglomerados de empresas y también grandes conglomerados relacionados con la política y tal. Y luego ya terminé de ver esta segunda tanda de películas ya dentro de Kurosawa, dentro de lo que es el género negro, el thriller, pues terminé con
El infierno del odio. Y ya digo, para mí esta fue un auténtico broche de oro a esta segunda tanda dentro de esta opción B, que fue la que tomé yo, vamos. Para mí fue un auténtico broche de oro. Y luego ya lo que hice, después de verme las películas de estas 5 películas de Kurosawa de samuráis ambientadas en el Japón feudal, y de verme estas películas de Kurosawa ambientadas en lo que es el Japón moderno, bueno, el Japón moderno, en el Japón del momento en el que se filmaron, pues lo que hice, que se me cae, lo que hice fue verme las 2 películas épicas de Kurosawa que ya os he mostrado antes. Me vi Kagemusha primero y después Ran. Y después de estas 2, pues volví a lo que era el Japón de los años 50, al Japón Showa, de la era Showa, con Vivir. Y esta película ya fue... Ahí ya fue cuando ya, bueno, me arrodillé ante Kurosawa, cuando ya dije, vale. O sea, mira que, ya lo he dicho más de una vez, mi manga favorito, mi cómic favorito es Adolf de Osamu Tezuka. Es un manga que cuando leí, vamos, me encantó, pero luego años después leí Buda de Osamu Tezuka, y ese manga, ya digo, me cambió la vida. Desde que lo leí, afronto la vida de mejor manera, con la mente más despejada, y esta película pues hizo lo mismo. Es decir, a mí ya me había quedado claro lo gran cineasta que era Akira Kurosawa con las películas que os he mostrado antes, como Los 7 samuráis, Trono de sangre, El infierno del odio, pero esta fue más allá y ya me tocó a un nivel, vamos, que me cambió como persona, me cambió la vida a mejor. Así os lo digo, no me vamos, lo digo así claramente y hablando en plata. Vivir. Y ya luego, pues, ya el orden que seguí pues fue un poco aleatorio, es decir, ya me puse a ver películas diversas, es decir, me vi... Ya ahí no sé qué orden seguí, ya ahí me pierdo un poco. Me vi películas como Rashomon, Dersuzala, que es una película soviética con actores rusos y de una zona de Rusia que hace frontera con Mongolia. Pues es una película soviética dirigida por Kurosawa que me encantó, una película sobre la amistad y sobre el medio ambiente excelente. No es una película japonesa, pero vamos, es una película soviética, pero vamos, que está dirigida por Kurosawa y forma parte de su filmografía. Me encantó. Luego ya, pues me vi otras películas suyas como la que mencionaba antes, así de pasada, Rapsodia en agosto, una película de los 90 que rememora lo que fue Hiroshima, el bombardeo atómico que hubo en Hiroshima en los años 40, muy buena, ambientada en los años 90 además. Una película ambientada en los años 90, pues eso, que rememora, pues eso, lo que fue los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ya me vi otras películas de Kurosawa, como por ejemplo Los bajos fondos, que esa es una película muy dura y yo pienso que es la película que mejor retrata la diferencia de clases sociales que he visto en mi vida. Es increíble. Es una película que bebe bastante del teatro, por cómo está filmada y tal. Por las actuaciones también, bebe bastante del teatro, esta película, Los bajos fondos, Don Zoco. Y ya digo, ya ahí me pierdo un poco. Barbarroja me encantó también, una película de 3 horas ambientada en el Japón de siglos pasados que me pareció increíble. Dodesdaken, que me parece una película muy personal de Kurosawa y que no le recomiendo a cualquiera. De hecho, esta película Dodesdaken yo se la recomiendo solo a aquellos que ya habéis visto muchas de Kurosawa. De hecho, está disponible a día de hoy en Amazon Prime, pero yo recomiendo verla, ya digo, cuando hayáis visto muchas de Kurosawa, porque si no, se os puede atragantar, De hecho, es la película más, junto con Sueños de Akira Kurosawa, yo creo que es la más artística del director, y por eso pienso que es la película que fue menos rentable y que afectó de una forma más directa a Kurosawa. De hecho, después de Dodesdaken, este director se sentía tan decepcionado, tan deprimido, que casi se suicida. Menos mal que no lo hizo y siguió adelante, y nos siguieron llegando en las décadas posteriores, en los años 70 y 80 y 90, pues películas como la mencionada Dersuzala, Kagemusha, Ran, o Sueños, Rapsodia en agosto, o
su última película, Madadayo. Madadayo, creo que se titulaba así, vamos. Igual me equivoco, soy malo para los nombres y para los títulos, pero bueno. Esas son las dos opciones que os he dado en esta guía de visionado. Está la opción A, que es la más recomendable, teniendo en cuenta que todas las películas que he mencionado en la opción A están a día de hoy disponibles, si no es en plataformas, a la venta en Blu-ray y DVD. Luego, la opción B, que es la opción por la cual me decanté yo, y si no tenéis dificultad a la hora de leer subtítulos en inglés, pues podéis decantaros por ella perfectamente, porque esas películas que a día de hoy están difíciles de encontrar, como El perro rabioso o El ángel ebrio, están a la venta en Blu-ray y en DVD en el mercado anglosajón, en Estados Unidos y en Reino Unido. Pues eso es una opción por la que os podéis decantar si no tenéis problemas con el inglés. Ahora que si preferís verlas con subtítulos en vuestro idioma, es decir, en el español, pues decantaos por la opción A. La opción A, ya digo, opción A, para mí, la más recomendable. Y luego está una tercera opción por la cual se decantan bastantes personas, para mi sorpresa, que yo personalmente no recomiendo en absoluto. Y es la opción de ver toda la filmografía de Kurosawa por orden cronológico. Es decir, empezando por las primeras películas que hizo este director hasta terminar con las últimas que dirigió en la década de los 90. Yo no recomiendo eso. No recomiendo eso en absoluto. Y es que, digamos que las primeras películas de Kurosawa, como por ejemplo Sugata Sanshiro, o esas películas que hizo en medio de la Segunda Guerra Mundial, son películas en las que vemos a un Kurosawa muy primerizo, que aún no ha madurado como cineasta. Está haciendo sus pinitos con el cine, como realizador, como director. Y además son películas en las que se notaba la influencia del gobierno. Tened en cuenta que por entonces Japón pues estaba de camino, y ya en los años 40 estaba de lleno en la primera mitad de esa década, en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, la propaganda lo era todo para Japón. Y claro, hay una película de Kurosawa, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo del título, era una en la que podíamos ver a unas mujeres en una fábrica trabajando, y era una película que se notaba mucho la mano que había metido el gobierno en esa película, porque era una película muy propagandística, muy de darlo todo por la patria, y es una película que si uno empieza a ver la filmografía de Kurosawa por esa película, pues notará por un lado un Kurosawa muy primerizo, a quien aún le quedaba por madurar, y también una película que no se siente como suya, sobre todo si uno ya ha visto el resto de películas suyas. Yo de hecho la vi después de haber visto muchas películas suyas y no la notaba como suya. Bueno, en parte sí, en parte no, ¿sabéis? La notaba como una película de Kurosawa, pero al mismo tiempo como una película en la que se notaba que el gobierno había metido mucha presión en el director. Y ya digo, sus primeras películas, esto es algo común en todas ellas, en Sugata Sanshiro, La leyenda del gran judo, pues que son películas en las que vemos a un Kurosawa primerizo. Kurosawa, digamos que como cineasta no alcanzó la madurez hasta El ángel ebrio. O sea, si os decantáis por verlas en orden cronológico, empezad por esta. Y luego ya pues por El perro rabioso, Duelo silencioso. Vamos, si os decantáis por eso, por verlas en orden cronológico, porque empezar por las primerísimas que hizo, se os van a atragantar. Es que yo lo digo casi con total seguridad, que creo que se os van a atragantar, vamos. Porque ya digo, Kurosawa como director alcanzó la madurez aquí, que además esta fue la primera película que realizó junto con Toshiro Mifune, como ya he dicho antes, su actor fetiche, al cual repetiría con el cineasta en multitud de películas, como La fortaleza escondida o Los siete samuráis, y muchas más, como El infierno del odio. Pero ya digo que yo, esta opción C, la de ver las películas de Kurosawa por orden cronológico, es un camino, una opción que no recomiendo. Pero bueno, eso ya vosotros veréis. Yo os he dado 3 opciones, 3 caminos, y vosotros sois los que decidís. Pero yo, ya digo, pienso que la mejor, porque tengo la sensación de que la mayoría de la gente que me ve, pues, bueno, esto es un hecho. Esto es un canal en habla hispana, hablo en español, me dirijo a un público que entiende el español. Pues, ya digo, la opción A, porque son películas
que están disponibles a día de hoy de forma legal, con subtítulos en español. Además están editadas en Blu-ray y en DVD, y ya no solo eso, sino que están disponibles en plataformas de streaming. Así que yo os recomiendo eso, la opción A día de hoy. Pero vamos, si domináis el inglés también podéis optar por la opción B, que fue el orden por el cual yo me decanté en su día, y ya me veis como lo mucho que me gusta Kurosawa a día de hoy. Así que nada, gente, bueno, pues eso es todo. Vosotros decidís, lo que yo espero, lo que espero que disfrutéis, independientemente de el camino que toméis, si es la opción A, la B o la C, yo espero que disfrutéis enormemente de las películas de este director, de Akira Kurosawa, que como ya he dicho, es para mí, junto con Yasuhiro Ozu, uno de los mayores directores de la historia del cine. Es para mí al cómic lo que Osamu Tezuka... es para mí al cine lo que Osamu Tezuka al cómic. Y ya digo, yo espero que estas películas, si no las habéis visto aún, las disfrutéis enormemente y que, al igual que a mí, pues os cambien la vida a mejor. Así que nada, gente, ya me despido. Espero que este vídeo lo hayáis encontrado orientativo, entretenido e interesante, y que hayáis disfrutado de mi compañía. Nos vemos en próximos vídeos del canal. Por supuesto, sobra decir que seguiré comentando películas, ya no solo de este director, sino de otros directores, y espero que a corto o medio plazo, comente nuevas películas del director que me apetece comentar, la verdad. Películas como Rashomon, Der Suzala, etc. Así que nada, gente, nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.